parroquial, quien ofrece al nuevo obispo una imagen del crucificado para que lo bese. En este gesto, nuestro nuevo pastor reconoce la primacía del amor de Dios manifestado en la entrega de Jesús en la cruz. También el Padre Ariel le presenta el aspersorio con agua bendita, con el cual el obispo se asperja a sí mismo y a los presentes. Nos unimos para compartir la alegría de recibir a nuestro nuevo obispo y cantamos benditos los que anuncian. Nuestro obispo Ignacio se acerca al Santísimo Sacramento para adorarlo. Acompañamos este momento con profunda devoción y cantamos Señor, ante ti. Señor.
continuación, el obispo Ignacio emite su profesión de fe y hace el juramento canónico ante el nuncio apostólico, quien representa al Santo Padre Francisco. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Ignacio Damián Medina, excelentísimos señores obispos, reverendos sacerdotes, reverendos diáconos, reverendas hermanas religiosas, queridos hermanos y hermanas en Cristo, somos una santa, católica y apostólica Iglesia de Dios. Gracias a Dios no somos pocos. En el mundo somos más que 1.300 millones católicos. En primer lugar nos une la fe que profesamos. Nos unen también los sacramentos. Y nos une también la unión que tenemos con el sucesor de Pedro de hoy día, el Papa Francisco. Es justamente el Papa Francisco que envía a todos ustedes hoy día nuevo pastor en la persona de Monseñor Ignacio Medina. Por eso es muy importante, no se trata solamente de un acto de notarial, se trata de un acto de la fe. Cuando el nuevo obispo, antes de tomar posesión de una diócesis, profesa la fe. Y también es importante que a través del juramento de la fidelidad al Santo Padre, renueva la unión de la Iglesia de Río Gallegos con la sede apostólica de Roma. Así somos aquí en este momento un acto muy solemne, porque nos unimos a toda la Santa Iglesia Católica en el mundo. No somos solos aquí en esta linda, hermosa catedral, aún pequeña. Está con nosotros toda la Iglesia. Entonces, esto es un acto muy importante. Está muy bien porque sea solemne en la presencia de todos nosotros. Yo, Ignacio Damián Medina, creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y estando sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo lo que contiene la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Asimismo,
acepto y retengo firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarlas en un acto definitivo. Yo, Ignacio Damián Medina, al asumir el oficio de obispo diocesano de la diócesis de Río Gallegos, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mis servicios según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos.
El obispo Ignacio saluda a la Virgen María, Nuestra Señora del Luján, y cantamos María, Virgen del Sur.